Monetario Internacional, mi querido Alcides, Sí. sabiendo que estamos haciendo la segunda revisión, ¿cierto? Para un poco establecer las condiciones de los desembolsos comprometidos del Fondo Monetario Internacional con nuestro país. Ana Ivanova es la jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador y está preocupada. Ha hecho saber en una reunión con expertos esta semana en Quito que la preocupación de la capacidad política que tenga el gobierno para hacer pasar un paquete de reformas laborales, fiscales, monetarias, financieras y también relacionado al Banco Central en la Asamblea Nacional. Dice ella que no hay las condiciones. Entre ellas hay una clave. Hay una reforma tributaria destinada a aumentar el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto, los ingresos del fisco. El monto proyectado para este año suma 14.148 millones, 14.148 millones. Según el cronograma pactado por el Fondo Monetario Internacional, estas reformas deben de ser presentadas a la Asamblea en septiembre. Ivanova está enterada de que no hay ambiente político, precisamente por la calentura electoral que se está instalando para que los asambleístas voten nuevos impuestos, pero le han dicho que en la comisión encargada hay apoyo. Pero ¿qué tiene que ver si hay en la comisión hay, pero si no tiene que pasar al pleno, pues, mi querido Alcides, para la discusión? Es una información que trae Cuatro Pelagatos en su informe semanal de los domingos y que realmente preocupa, porque efectivamente entramos ya a un proceso electoral de cara a las elecciones del 2021. Bueno, y en verdad que hay que pasar un paquete de reforma con todas estas características. Y hay partidos y movimientos que han dicho claramente: a nosotros no aprobaremos ninguna reforma que vaya orientado a ajustes y a subir impuestos. De tal manera que ese ambiente político sí conspira significativamente en que se cumplan los acuerdos y que se cumpla la tarea que Ecuador tiene que hacer con el Fondo Monetario Internacional para crear el ambiente y el escenario de equilibrio presupuestario y fiscal. Vamos a ver. Oiga, pero ¿qué va a pasar con esto? Permítame decirle algo. Yo tengo una información totalmente diferente a la que tiene usted. Ya. Dice, Fondo Monetario Internacional respecto a la visita al Ecuador. Cumplimientos del régimen satisfacen a la misión del Fondo Monetario Internacional. Y lo dice Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Él dice, Pablo Zambrano, señaló que el Fondo Monetario se mostró satisfecho con lo que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, el tema de las reservas internacionales, que de junio de 2018, que fue de 3.166 millones, a junio del 2019, que fue de 4.095 millones, crecieron de manera importante, casi 1.000 millones. Una cosa es lo que diga un representante de un sector productivo y otra cosa es lo que diga una representante del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, yo me voy por el lado del Fondo Monetario Internacional, que son los que están monitoreando permanentemente y ven cómo debe cumplirse o no los acuerdos que se han entregado para generar un equilibrio fiscal y poder de esta manera pagar el tema de la deuda externa. Esta funcionaria es muy clara, que es jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador. Su preocupación es que no hay, ella ve que el gobierno no tiene el manejo político para pasar este paquete de leyes que tienen que ver con temas tributarios, por un lado. Por otro lado, tienen que ver con el tema del Banco Central, tienen que ver con temas laborales, que tienen que ver con temas fiscales. Entonces ella dice que el ambiente político y las posiciones de grupos a nivel de la Asamblea va a evitar, o sea, no va a permitir que estas leyes que son necesarias para el crecimiento del Producto Interno Bruto, de la economía en nuestro país, que debe situarse entre el 1.5% y el 2%, no van a tener las garantías porque estas leyes muy difícilmente se van a aprobar. Y en verdad que esto sí es preocupante. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ahora, esto es lo que pasa, mi querido Alcides, cuando no hay previamente a nivel de la Asamblea Nacional una agenda mínima que tenga que decirse, estas son las leyes que vamos a aprobar.
porque son necesarias, porque son los compromisos que hemos asumido, porque si no aprobamos estas leyes, nos viene un problema de la resaca financiera internacional. Nuevamente caemos en default, nuevamente alejamos las relaciones que hemos construido hasta este momento con los bilaterales a nivel internacional y quedamos sin crecimiento. El problema es el crecimiento, que tenemos que por todos los lados generar y crear los escenarios para el crecimiento económico. Y si estas leyes no pasan, no hay crecimiento. Los vaticinios para este año y el próximo en cuanto a crecimiento económico son muy deplorables. No existe. 0.2, 0.4. El crecimiento económico, Stalin y oyentes, tiene que ir a la par con el crecimiento de la población. Si el crecimiento de la población anualmente es el 3%, el crecimiento económico del país tiene que ser mínimo de 3%, porque se considera que el crecimiento económico tiene que ir a la par con el crecimiento poblacional para que esa parte de la población que crece tenga los insumos, los bienes necesarios para poder consumir. Claro. De lo contrario, estamos mucho más consumiendo mucho menos, cuando debería ser mucho más consumiendo mucho más, ¿verdad? O que el crecimiento económico sea mayor que el crecimiento de la población, capaz de que haya más bienes de consumo para menos cantidad de habitantes, lo que en este momento es lo contrario. Habemos más habitantes y habemos menos producción y por ende menos posibilidad de que se satisfaga el consumo de la nueva población que sigue creciendo en el país. Eso es lo lamentable y este crecimiento económico o de crecimiento, dicen otros, ha venido desde hace muchísimo tiempo. O sea, si usted le suma el crecimiento poblacional de los últimos 5 años con el crecimiento económico del país en los últimos 5 años, va a encontrar un déficit de por lo menos un 10 puntos de diferencia. Por lo menos. Y lo que usted tiene que ver a la Asamblea. Un déficit de 10 supuesto. puntos, mi Mire, querido amigo, ya es una. Mire, cada año la deflación. población crece 3 puntos. Y el Pero crecimiento ese es un económico, indicador, no necesariamente No. la economía tiene que crecer a ese ritmo. pero esa es la principal. Es un indicador, porque el otro es el Producto Interno Bruto. O sea, Claro. de que tú Claro. te crece la población o no crece y no hay Claro. productividad, no hay exportaciones, no hay Claro. nada. Entonces ese es el otro indicador Claro, fundamental. Por supuesto. Ahora, el problema de la Asamblea, usted dice, es porque en la Asamblea, ahora más que nunca, hay menos posibilidad de acuerdos por la cantidad de grupos que se han formado y los intereses que están detrás de ellos. Se pensó que este famoso acuerdo entre el gobierno con Creo y los independientes iba a surtir efecto y vemos que no, porque por ejemplo hay 3 comisiones que todavía no pueden trabajar porque no hay acuerdos para elegir a los directivos. Entonces, si no hay acuerdos en comisiones, ¿cómo usted puede encontrar consenso para aprobar leyes que, en este caso específico, tributarias y laborales, necesita con urgencia el país, sobre todo porque son demandas que exige el Fondo Monetario Internacional para seguir desembolsando más dinero mensual? Sí, es evidente que cuando tú haces un acuerdo, y tú lo has dicho, entre el gobierno y el movimiento Creo, eso no es el país, eso no es la nación, esa no es la sociedad ecuatoriana. Claro. Y este es el resultado. Tú tienes que generar consensos y acuerdos con todas las sensibilidades sociales, políticas y productivas del país, para que en la práctica estos acuerdos estén orientados a la estabilización financiera, económica, política, laboral, social. Y a la aprobación de leyes, pues. Claro. A la Y es fiscalización. evidente que cuando hay estos acuerdos, ya se sabe pues lo que se va a aprobar en la Asamblea, pues, independiente de cuánto mayoría o minoría o qué estructura tenga la Asamblea. Pero como aquí no ocurre eso, primero se reparten los puestos y después y se ofrece y después vamos a ver quién te cumple. Entonces estos son los problemas, porque hoy, después de que ya tenemos la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional, ¿qué debería decir ahora un informe del Fondo Monetario Internacional? Hay las condiciones para pasar este paquete de medidas que son necesarios para la producción, para la productividad, para el crecimiento. No hay las condiciones. Entonces hay preocupaciones. Y si eso no pasa, el decrecimiento es permanente. Y la crisis se agudiza, la pobreza se ensancha. Entonces, evidentemente, estamos en un problema sin salida, en un camino sin salida. Entonces, aquí la clase política, aquí en este momento, todas las sensibilidades sociales, económicas, políticas, laborales,
gremiales tienen que sentarse en una mesa de diálogo para, señores, este paquete de leyes tiene que pasar, pase lo que pase, porque si no pasa, nos va a pasar a nosotros que vamos a tener que seguir pagando la deuda y empobreciéndonos más. Pagar la deuda sin capacidad adquisitiva es un doble golpe a las escuelas de economía del pueblo ecuatoriano. Y mire usted nomás el ejemplo. Todavía la Asamblea no aprueba las reformas al COIP. Todavía la Asamblea no aprueba el Código Orgánico de la Salud. Todavía la Asamblea no aprueba el Código de la Niñez, que tiene algunos años en discusión, solo para nombrarles 3. Y en el tema económico, usted se acuerda que muchos economistas cuando estuvieron aquí en la radio dijeron que en el acuerdo o en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional estaba determinado el aumento del IVA. En la Asamblea, la mayoría de los partidos y movimientos y sus bloques dijeron que iban a votar en contra de cualquier eventualidad de que se incremente el IVA. Total, ya ahora la información es que el fondo no va a obligar o a exigir al gobierno el incremento del IVA. Bueno, ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que no lo van a aprobar en la Asamblea. El Fondo Monetario aclaró que cuando usted lee no la carta de intención, sino la carta compromiso, no habla de incremento del IVA, habla de ajustes tributarios, pero no habla de incremento. Por eso es que está preocupado que hay que pasar un paquete de medidas de leyes y evidentemente ese paquete no tiene consenso, pues entonces eso es la preocupación, porque al final el IVA es una sola cosa, pero esta es una reforma tributaria. Sí. Entonces imagínese usted cuántas cosas tienen que ajustarse en una reforma tributaria. Lo que pasa es que cuando uno escucha que se va a ajustar, que se van a hacer ajustes tributarios, lo primero que piensa es el IVA, pues. Pero es el que menos se ajusta. Por el hecho de que el IVA es el impuesto que va directo a la vena. Sí sabe que es el que menos se ajusta, solo por emergencia se ha ajustado, porque es un impuesto políticamente difícil manejarlo. Exacto, ¿ya? Solamente por el tema y de es socialmente injusto, ¿no? Y es socialmente injusto porque se lo aplica indiscriminadamente a todos. Todos pagamos el IVA. Imagínate Hay mucha gente que dice, yo no pago el IVA. Señores, cuando usted se toma una cola, escúchame, está pagando un IVA ahí, pues... ¿Cuál es la mayoría de los consumidores? ¿Es la clase baja o la clase media o la clase alta? Bueno, si usted ve que la clase baja... la clase baja, pues. Por supuesto. Eso es lo que consumen más por todos los días. La mayoría. Es la mayoría, pues. ¿Ya? Entonces, es evidentemente que los impactos son socialmente injustos. Exacto. Por eso es que es difícil, para las tiendas políticas, los grupos de poder, en política, decir, no, voy a subir, porque eso es un impacto terrible. Y tiene condenas sociales, pues, porque el que vota a favor de incremento del IVA no tiene la adhesión del voto popular. Y mire usted hablando del IVA, estimado Stalin y Teresa, mire nomás, fíjese, en Argentina el presidente Macri anuló o dejó sin efecto el tema del IVA, y ahora toda la propaganda en todos los medios es Argentina barata, y todo el mundo quiere ir a Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina está barata, y si uno lleva dólares, con mucha más razón. ¿Pero qué le ha pasado a Macri? 19% cobra el IVA en Argentina, claro. Eso sí sabe. ¿Qué le ha pasado a Macri? Bueno. Macri puso en orden una sociedad de mendigos, acostumbrado a que todo le dé el Estado, el populismo le entregue todo gratis. Es cierto. Agua, luz, teléfono, todo gratis. Subsidios, todo bonos. Esos son los subsidios. ¿Sí sabe cuánto del presupuesto del Estado argentino se destina para eso? 60%, estimado amigo. Hoy, Argentina, el que quiere comer tiene que trabajar. El que quiere luz tiene que pagarla. El que quiere gas tiene que pagarla. Y así sucesivamente. Entonces, ¿sí sabe cuántos sindicatos hay en Argentina? 4.500, que son los portaestandartes del consumo del presupuesto del Estado. Ya, correcto. Entonces, cuando tú quieres ordenar una sociedad y convertirla productiva y no en mendigos, tienes estas consecuencias. El tema es que Macri, con el gradualismo, en vez de hacer políticas de choque, se demoró demasiado y le alcanzó el gradualismo, lo atrapó el gradualismo, a tal punto que al final después de las primarias, al final de su gobierno, tuvo que abrir el libro del populismo.
Es impresionante lo que pasa en nuestro país. Eso se llama realidad económica. Lo que pasa en otros países y también lo que pasa en los países de América Latina. Realmente es un laboratorio de economía y de sociología política, porque cada cosa usted tiene que sentar, se detiene a analizarlo con profundidad y encuentra tantos indicadores que parecen extraños y raros, pero que se adaptan a las situaciones, ¿no? Lamentablemente es así. Esperemos que nuestro país todavía no llegue a esa situación. Oiga, anunciamos la presencia dentro de poco tiempo del asambleísta Henry Cucalón Camacho. Lo hemos Camacho, invitado. No sabía que era apellido Camacho. Henry Cucalón Camacho, por supuesto, Ajá. el abogado, el asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, después de las 7. Así es, con él estaremos después de esta pausa comercial. Nos vamos indicándoles que también la ATM hará la ampliación de carriles que se hará en la vía a la costa y en el ingreso de la avenida del Bombero. Esto es parte del camino de innovación que hace esta entidad, la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Así que los invitamos a seguir recorriendo juntos este camino de innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más.
Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres, por supuesto, por 680 AM aquí en Radio Atalaya. Queremos recordarles que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, la retransmisión la puede seguir a través de nuestro canal en YouTube en Sin Amarres. Por cierto, un saludo a Inés Montilla, licenciado, que nos escribe desde Venezuela. Para mi hermana, oiga. Nos está Muy bien, la saludamos, de está en sintonía de nuestro programa en Venezuela. Ella ha sido a... informa cómo está usted, asambleísta. Está llegando nuestro invitado. Con él vamos a abordar algunos temas. Así es, le vamos a anunciar de la bienvenida. Está ya con nosotros el asambleísta Henry Cucalón, es asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Le damos la bienvenida, asambleísta, gusto en saludarlo. ¿Está de vacaciones? Hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy. Muy buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los oyentes de Atalaya. Hasta esta semana es el receso de las sesiones de la Asamblea Nacional. Comenzamos a sesionar nuevamente el día lunes. Bien técnico el receso. Es que vacancia suena un término de vagancia. Vagancia, sí. Y usted, no dije vacaciones, no dije vacancia. Un ilustre historiador sabrá que casi ningún congreso del mundo sesiona 11 meses al año. Sí, pues. Que es un error legislativo. De hecho, desde el retorno a la democracia, el año 79, el Congreso sesionaba 2 meses al año en sesiones plenarias. El resto eran los famosos plenarios de las comisiones legislativas y los congresos extraordinarios. Pero bueno, eso es lo que ha tenido una para, comenzará el día lunes, de conformidad con lo conversado con el presidente de la Asamblea Nacional, y ayer lo vi en un periódico. Esperemos que inmediatamente, el lunes martes, se convoque tanto Código Integral Penal como Ley de Emprendimiento. Son temas importantes, son temas que sí le interesan a la ciudadanía y estaré listo para actuar. Vamos a revisar. Y el COIP también, pues. Vamos a revisar. Y digo, el COS. Bueno, el COS está suspendido en cuanto ya su votación por evidente falta de votos. Esa es la realidad democrática. Vamos a analizar este tema. La evidencia falta de votos. Hay una preocupación del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que le preocupa la capacidad política que tenga el gobierno para hacer pasar un paquete de reformas laborales, fiscales, monetarias, financieras y del Banco Central. No hay capacidad, ellos observan, por parte del Ejecutivo para un poco manejar esta situación. ¿Qué va a pasar? Porque hay una reforma tributaria que está también dentro de este paquete y laboral. En ciernes, porque se habla mucho hace meses. El hecho cierto es que no hay nada oficial, no hay nada concreto, más allá de las típicas especulaciones de los lobistas y de ciertos empresarios que andan interesados. Cuando llegue, se podrá analizar. Eso sí, conceptualmente le voy a decir lo siguiente: todo lo que sea en referencia a apoyo al sector privado, que conlleve estímulos, incentivos tributarios, sí, que permitan reactivar la economía, contarán con nuestro apoyo. No hay ningún problema, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, porque son tesis que hemos defendido desde siempre. No es posible que el Estado sea un estrangulador del sector o de la iniciativa privada. Necesitamos es unión de los dos aspectos más seguridad jurídica. Asimismo, si por ahí, más allá que se ha balbuceado muchas cosas,
Si por ahí, de frente, de costado, directo o indirecto, con colores o camuflados, quieren subir impuestos, con nosotros no van a contar. Así de simple. Nosotros, el Partido Social Cristiano, jamás votará por algún aumento o creación de impuestos. Sobre esas premisas, el diálogo está abierto. Correcto. Pero también hay otra situación que conspira significativamente en la aprobación de este paquete de medidas que necesita el Fondo Monetario Internacional con el gobierno para que pasen en la Asamblea Nacional y que un poco garanticen el crecimiento económico en el país. Y es aquel que tiene que ver con el escenario político que se calienta de cara a las elecciones del 2021. Ah, sí, definitivamente. También, ¿no? Más allá de que los intereses del país y el bienestar de los ciudadanos no debería tener ningún cálculo ni electoral, peor de carácter politiquero. Hacer país es mucho más allá que eso. Sin embargo, pues sí, hay una debilidad política por parte del régimen, por parte de la mayoría que aupó al actual presidente de la Asamblea Nacional. Pero esperemos que en esta hoja de ruta, en temas que sí le interesan a la ciudadanía, podamos encontrar los consensos y las convergencias necesarias. Nosotros no somos sectarios, nosotros estamos en una faceta propositiva, nosotros creemos que no hay que aprobar paquetes por paquete, se puede debatir individualmente, no hay que poner las cosas en blanco y negro, me explico, no hay que ser fundamentalistas, hay temas que se pueden rescatar, aquí tendrá que venir el arte de la política del presidente de Asamblea de saberlo tratar o votar de manera separada, no tiene por qué ser un bloque. El tema del COI, por ejemplo. Estoy hablando ahorita del tema económico, pero esa técnica legislativa sirve para otro tipo de cuestiones, para el COI, para cualquier otra cosa. De hecho, mire, de hecho, siempre la legislación se aprobó por artículos. Después pasaron por títulos, después por libros y después ahora el paquetazo. Cuéntemelo a mí, que este es mi segundo, ha vivido todo eso. De mi segundo periodo legislativo. Ahora veo que hay cierta madurez. Los que cometieron eso saben que han existido errores, así que, perfecto. Insisto, con mucha frialdad, pensando en el interés general, podemos aprobar cosas que sí importan y sí benefician a la gente. El otro tema es aquel que tiene que ver con el proceso de reinstitucionalización en el país. La Corte Constitucional decidió la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana se haga mediante una reforma parcial a la Constitución. Esto precede mediante 2 debates en la Asamblea y un referendo. La vía está trazada. ¿Cómo va este proceso en la Asamblea? ¿Hay algunas posiciones? Ya la Corte Constitucional ha dado su segundo pronunciamiento, primero a un movimiento político denominado Ahora, recientemente a un colectivo ciudadano de los que nombró antes de fallecer el doctor Julio César Trujillo. Comité de Reinstitucionalización Democrática. Tiene un mismo vértice, que es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, entidad, y aquí lo hemos conversado, de naturaleza antidemocrática, que en la práctica estatizó la participación, jamás luchó contra la corrupción y que también fue garante del abuso institucionalizado. Y esto va más allá de quiénes son sus integrantes. Los que primero fueron a dedo, los que se designaron vía nominación presidencial y designación parlamentaria, y los elegidos por voto popular en las elecciones en marzo pasado. Para mí es un asunto conceptual. ¿Qué es lo importante de ese fallo de la Corte? Que una vez más esclarece cuál es la vía. Habían abogados a los cuales yo respeto, aquí nadie tiene la verdad absoluta, que consideraban que una eliminación de esa entidad solo podía ser a través de una asamblea constituyente. Ya la Corte, no Perico Los Palotes, sino la Corte, la única facultada para hacerlo, nos ha determinado que la vía es la aplicación del artículo 442 de la Constitución, es decir, una reforma parcial, que una vez recolectado el 1% de las firmas y debidamente verificadas, alrededor de 132,000 firmas, esto pase a la Asamblea Nacional, que tenga de 2 debates, máximo en 90 días de duración, y el resultado de esa aprobación en 2 debates sea refrendado, ese es el término, por el pueblo ecuatoriano, máximo en 45 días. ¿Perdón? Tiene que ir a la consulta. A un referéndum. Cuando las consultas son de temas constitucionales, se llama un referéndum, que va a ser refrendado, por eso viene el término referéndum, viene de refrendado. Ya la Corte ya ha determinado que ese es el camino y considero que es positivo. Yo nunca pensé que era una constituyente.
Ahora viene todo un procedimiento, estos colectivos en esa línea. A la par, hay dos instancias adicionales, aparte de la Asamblea Nacional. Hay una propuesta del asambleísta Héctor Muñoz para vía reforma parcial, es decir, 2 debates y que siempre el resultado vaya al pueblo ecuatoriano para que sea ratificado. La eliminación de funciones de la Asamblea, de este caso el Consejo de Participación, para que pase a la Asamblea Nacional. Insisto, 2 debates, aprobación del pueblo. Y aparte, hay una serie de petitorios, que tengo entendido lo iba a hacer en estos días la Asamblea Nacional, para vía enmienda, donde no hay ratificación del pueblo, sino solamente 2 debates con 1 año de diferencia, limitar las funciones del Consejo y pasarse a la Asamblea. ¿Qué hay de común, estimados oyentes, en estas 3 figuras? Ninguna está por el status quo. Ninguna está por permitir que las cosas continúen como están. Por eso yo apoyo y saludo todo. Lo máximo es la eliminación. Yo no la descarto. Bienvenido sea. Y si en el camino también la coyuntura, el debate va hacia la limitación, bienvenido sea. Lo que yo no puedo tolerar, y en ese barco no estoy embarcado, es que no pase nada, que es la teoría que tienen algunos, tengo entendido, algunos consejeros y consejeras, que aquí no pase nada. No, esa institución debe ser reformada o debe ser eliminada. Y a lo largo, lo que yo considero absolutamente positivo, y me gusta, me entusiasma la idea, es que en todos los caminos la Asamblea Nacional tiene un rol. Nosotros como representantes del pueblo tenemos una posición, y eso para mí es algo saludable. Nos pone y nos conecta en temas de trascendencia ciudadana y no, lamentablemente, en ciertos tipos de resoluciones del Día del Cangrejo que no nos llevan a nada y que desgastan aún más a un parlamento ecuatoriano por no volcarse a los temas que le interesan a la gente. Y el tema de la bicameralidad, porque también se plantea ahí la bicameralidad. En una de las propuestas, que es la del colectivo de la reinstitucionalización, aparte de la eliminación, el traspaso de funciones lo hacen a través de lo que se denomina un Senado, por lo cual el actual Parlamento ecuatoriano pasaría a ser bicameral. La Corte ha pensado que es viable el procedimiento para aprobarlo, no es que lo ha decretado. No, pues claro. Serán los debates y el pueblo ecuatoriano quienes lo definan. Yo aquí quisiera desarrollar una idea. En lo conceptual, a mí me gusta la idea, siempre lo sostuve desde cuando he sido profesor universitario. El tema que haya 2 cámaras, que una cámara alta o senado vea reformas constitucionales, juicios políticos, impeachment, etcétera, ratificación de funcionarios. Eso sí, ahora con un método más mejorado, si cabe la palabra, en lo que se refiere a audiencia, etcétera. No solamente que se elija un procurador o un contador porque lo nominan, tiene que haber audiencias públicas, etcétera. Recoger varios temas de que estaban en la participación ciudadana. Ahora bien, estando en lo conceptual de acuerdo, a mí me preocupa algo. Ya cuando uno está en el territorio, cuando uno tiene calle, nosotros tenemos que saber argumentar esto, inclusive los colectivos, los ciudadanos. Esto hay que ciudadanizarlo. Cuidado, va la pinta de 2, 3 políticos que son bastante simpáticos, claro, y la campaña es facilísima. Porque si yo estuviera del otro lado, le digo, vota en contra de este, claro, y el tema del Senado se van sin haber Senado, como dijo por ahí una persona, ¿no? Así que mucho cuidado. Y también hay que saberle explicar, porque si esto va a un referéndum, debe ser parte de una gran reforma con temas importantes de seguridad ciudadana, de seguridad social. Porque si usted le quiere explicar al pueblo, a este pueblo que está atormentado por la delincuencia, que está lamentablemente sosegado por la falta de empleo, que la gran salida para que el país cambie es que haya 2 congresos, porque olvídese la palabra Senado, Cámara Alta, 2 congresos, van a decir, más de lo mismo, más de las mismas pintas. Sí, pues. Por Dios, ya usted se imagina cuál va a ser la reacción ciudadana, y yo la comprendo. Ese es el choque entre lo teórico y lo práctico. Entonces, hay que saber llevar el tema y saber explicar, y esto tiene que ir de la mano con otros temas de reforma, porque tampoco considero que es justo en una economía en crisis que solamente por un tema, por el Consejo de Participación, vayamos a una consulta a gastarnos 50 millones de dólares. Entonces, todos estamos de acuerdo, veo que hay coincidencia conceptual, qué bueno, pero señores, aprovechemos la oportunidad para cambios también sustanciales que tengan que ver con la mejora de la vida de los ciudadanos. Pero primero pongámonos de acuerdo entre la Asamblea Nacional para ir a ciudadanizar la propuesta. Y le voy a decir por qué. Porque el señor Litardo no está de acuerdo pues con la creación de un Senado, por ejemplo. Él no está de acuerdo
él piensa atrás de la enmienda. Pero justamente, la asamblea debe pero decir, justamente que siga nombrando a las autoridades. Bueno, va a ser la asamblea, sino que la asamblea tiene 2 cámaras. O sea, en eso no está en discusión. Que las funciones del Consejo de Participación desaparezcan porque no sirven para absolutamente nada y vayan al Congreso no está en discusión. Lo que veo que a algunas personas no les gusta es que dentro de esa asamblea haya 2 cámaras. Pero, estimados oyentes, para eso es el debate. Para eso los diputados, los representantes se tienen que enriquecer de los criterios ciudadanos y uno tiene que argumentar. Para mí, insisto, será una cuestión fascinante. ¿Me explico? Como abogado, como lector, yo estoy ahí como pez en el agua, literalmente. Pero voy a llevar el mandato claro ciudadano. Lo que quiero dejar con énfasis aclarado es, una cosa es el debate legal, una cosa es el debate constitucional, muy bonito. Señores, aterricémoslo y pongamos temas también de interés ciudadano. Si solo vamos a hablar del tema del Consejo de Participación, la Asamblea Nacional, señores, es un tema complejo, se va a aprovechar para temas más importantes. Ahora, una cosa. Seguridad ciudadana, seguridad social, por Dios, que es lo más importante que puede haber. Claro. Y otro tipo de temas que tiene que ver con reformas políticas. Otra preocupación que hay desde la opinión pública y desde la ciudadanía es que está preparado y hay condiciones de oferta, no de oferta, sino de práctica ética en el ejercicio de sus funciones en la Asamblea Nacional, para asumir estas responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana, porque lo que se plantea es que retrocedemos al reparto de la troncha para efecto de nombrar las autoridades, que esa es la joya de la corona. ¿Qué reflexión más oportuna? Y una vez más, vamos a fondo y forma. ¿Cómo no? En el fondo, pues nadie discute que son los parlamentos del mundo los que nominan y escogen autoridades. Solo aquí se puso en discusión. ¿Por qué se puso en discusión? Ahora vamos a la forma. Porque evidentemente un proceso que tiene una lógica constitucional representativa se tergiversó, pues, se manoseó. Pero el problema no era el procedimiento, el problema eran los hombres y mujeres. Y es evidente que en los últimos años, y de antes de la década del correísmo, ya había existido problemas en las nominaciones. Por eso, uno de los temas de campaña más importantes, ¿se acuerdan? Hace 12 años, cuando se abrió un ascensor y salían unos payasos. Esa propaganda fue, pues, caída y limpia, ¿no? Bueno, los payasos continuaron después también, ¿no? Sí. Entonces, el problema no era el concepto, porque como yo siempre he repetido, si mañana un presidente de la República, que representa al pueblo, nomina a un malhechor y un parlamento ecuatoriano, elegido por el pueblo, designa a un farsante, maestro, el problema no es ni la Constitución ni los procedimientos, es un problema humano, porque así como pasó eso, yo también les voy a poner varios ejemplos. ¿Y por qué cuando Jaime Roldós nominó a Hugo Ordóñez Espinosa y el Congreso lo nombró Contralor, el problema no estaba ahí? ¿Y por qué cuando nominaron a Edmundo Durán Díaz, fiscal general, y el Congreso lo designó, no había problema? ¿Y por qué cuando Rodrigo Borja nominó a Germán Carrión Arciniegas, procurador general, y el Congreso lo designó, no había problema? Es la calidad del ¿Y por qué cuando Osvaldo Hurtado lo nominó al señor Nicolás Parducci y el Congreso lo designó, no había problema? Y le pongo otro ejemplo. ¿Y por qué cuando el presidente Flores Cordero nominó a Jorge Maldonado Renela, procurador general, y el Congreso designó, no había problema? Más allá de las diferencias que pueden existir, ¿me explico? Entonces también es de hombres y mujeres. Ahora bien, a ver, pero entonces es un problema de conducta. Pero es que siempre fue así, mi querido entonces amigo. No hay que hacer reformas, no hay que traspasar responsabilidad de un lado a otro. No, es que traspasar sí a los parlamentos, insisto, como en todas partes del mundo. Hasta en Venezuela, y esto ya es bravo, el Consejo de Participación no tenía las funciones que tenía este, pues, ¿no? No tiene. No, nunca los tuvo. Este fue un experimento, este fue un híbrido, un absurdo, un adefesio jurídico que se inventaron los asesores que se contrataron para hacer la constitución, y la novelería de meter la institución dentro de una constitución de casi 450 artículos que, valga la aclaración, el pueblo la aprobó, ¿no? Porque ahora sí veo por unos cuantos constitucionalistas de Zaguán hablar de dónde salió esto. Bueno, el pueblo la aprobó. Por eso, para mí, conceptualmente hablando, es importante que el pueblo también sea el que termine o su limitación o su eliminación. Claro, debe ser. Por eso es que a mí, más allá que prefiero la enmienda que no haya nada, pero en el fondo sí es importante que el pueblo tome una decisión, porque fue el pueblo que aprobó en septiembre del año 2008 la aprobación de la Constitución de Montecristi, pues, con ese adefesio incluido, pues, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, con estas pequeñas anécdotas históricas que le estoy contando, refleja que este es un tema de conducta. Le voy a poner otro ejemplo más, para que vea que el problema no es el procedimiento. Cuando después de la consulta popular de febrero del año 2018 se le dio la facultad extraordinaria
de nombrar un consejo transitorio. ¿Qué hizo el presidente Moreno? En los cuales yo creo que fue un acierto. Hizo 7 ternas. 7 ternas. Y fue el Congreso, la Asamblea, me incluyo, quienes nominamos, votamos y los designamos. El señor presidente Moreno nominó a Julio César Trujillo. Yo voté por él. ¿Hay un problema en el procedimiento? Ninguno. Nominó a una persona de fuste, con criterio, también nombró al general Luis Hernández, por citar un ejemplo, entre otras personas. Creo que en líneas generales cometieron mucho más aciertos que errores. ¿Es problema del procedimiento? No. Para que vean que cuando se nomina una persona, más allá que no sé exactamente lo que uno cree de su coincidencia ideológica, pero una persona de bien, una persona con trayectoria, honesta, inteligente, el sistema funciona, señores. Pero aquí le han querido encontrar la quinta pata del gato, porque reitero, los últimos presidentes de la República, y hablo inclusive anterior a la década correísta, nominaban pues a cualquier persona y el Congreso en una componenda barata, porque una cosa es el acuerdo, otra cosa es la componenda, nombraba a cualquier pirata. Abogado, pero le elegían también el pueblo, pues, y el pueblo también se equivocaba, como el caso pero por eso le estoy contando, pues es un tema ya profundo. Pero cuando la gente se equivoca, sí sabe qué es lo que pasa cuando se equivoca en la designación, porque la persona resultó ser un fraude, por poner un ejemplo. El mismo pueblo, a través de sus representantes, se encarga de arreglar. Y le voy a citar un ejemplo. Nosotros destituimos pues al señor fiscal general del correísmo, Carlos Vaca Machén. Se lo designó, se lo destituyó. Así que las mismas reglas democráticas dan para todo. ¿Cuál es el corolario de esta importante reflexión, Alcides y queridos oyentes? Debemos elevar todos el nivel de la cultura política y ciudadana. Y 2, los mejores hombres y mujeres, que sí los hay en Ecuador, porque sí los hay y tengo fe, conozco, hay jóvenes y personales, profesionales muy preparados, también tienen que tomar conciencia, ¿me explico? Asumir compromisos y meterse en la vida pública, porque correcto, si no lo hacen, queda el campo libre para cualquier aventurero o aventurera. Correcto. Para terminar esta entrevista, yo quiero preguntarle, la participación ciudadana es un eje transversal en el orden constitucional. Está en la quinta función del Estado, la función de transparencia y control social. Desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, queda la función de transparencia. ¿Dónde queda el rol de la participación, el derecho de la participación ciudadana? Es que la participación ciudadana es consustancial con la democracia. Sí. No existe como ahí unos sueltos que dicen existe la democracia representativa y la democracia participativa. No, señores, la democracia es participación o no es nada. La gran diferencia con este experimento de cuarta fracasado es que la participación no se puede ni estatizar y peor tutelar. La participación es innata a los procesos. No solamente en el momento que tú eliges o en el momento que te eligen, sino permanentemente. Y hay normas que garantizan inclusive la aprobación, y usted lo conoce muy bien, Stalin, la aprobación de los presupuestos participativos, como usted bien lo señala, de forma transversal. No es solamente cada 4 años en el momento de la elección. Entonces lo peor que puede hacer es que sea el Estado el que lo protege, el que lo tutele y decir cómo se debe llevar la participación. Es al revés. Es la participación ciudadana en varias modalidades quien define cómo se maneja el Estado y cuáles van a ser sus representantes, perfecto, cómo se establecen las políticas públicas. Así que el hecho de que el Consejo de Participación o se lo limite en sus funciones o se lo elimine, jamás significará un golpe a la participación ciudadana. ¿Va a ser subordinado o va a ser...? Jamás, jamás. Justamente ese es el cambio que se está promoviendo. Perfecto. Muchísimas gracias, asambleístas. Se nos a quedan ustedes, algunos temas. como siempre. Vamos a tener la oportunidad después de seguir conversando y dialogando. Gracias. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Fernando